Ahí estamos regrabando. El presente simple tenía la S o la ES cuando en el verbo. ¿Llevaba S o ES cuando? A ver si se acuerdan. Cuando era he, she o it en el afirmativo. Por ejemplo, digo, Lauti studies at Santo Domingo Institute. Eso sería, ¿sí? Y era el auxiliar el do y el das. Después teníamos la frase sustantiva, que tenía como núcleo un sustantivo. Esos eran los temas principales del... y el verbo to be. A ver, Lauti, ¿te acuerdas? Del verbo to be me acuerdo los tipo he, she, it, que estaban como divididos. En I am, o sea, en I estaba Sí. dividido, eh, pero no me acuerdo mucho de eso. El is iba con he, she, it, ¿sí? El are para Claro, we, eso, you, they, y el am para I. claro. Eso era. Me acordaba que el I estaba como solo porque iba con el am. Exactamente, eso. Después todos los Ujú. otros iba con el largo, el... Sí, Entonces, eso sería el tema principal, el verbo to be. El presente simple, que es lo que vamos a ver, y la frase sustantiva. Y después los distintos tipos de palabras. Eso es lo que dimos en inglés técnico 1. Ahora que vamos a dar el tema principal, ¿sí? Se llama el gerundio. Eso era lo primero que subí de la clase. El gerundio es la terminación ing. Que, ¿cuántos años tenés, Lauti? 19. Me imaginé por la... Em, bueno, ahí vos en el secundario, ¿te acordás algo del ing? El ing no era cuando estábamos haciendo una acción, por Es, ejemplo, eh, I am, o no, I am no, I running, sí, sí, I estoy am. corriendo. Ay, no es I am, I am, es I No am. es I, I am running. Ve ahora, por ejemplo, I am studying English, decís vos en este momento. claro, que estoy ¿Vamos? estudiando inglés. Bueno, Sí, eso es una cosa, ¿sí? No siempre que vos veas una, eso es lo que hay que sacarse de la cabeza. Cada vez que vean un ing, por eso te preguntaba del colegio, todo el mundo quiere poner ando, endo. No siempre. Ujú. Eso hay que sacarse de la cabeza. O sea que cada vez que vos veas un ing, le vas a poner ando, endo, no. Y no siempre va a claro, ser algo que estás realizando en el momento, ¿no? claro. ¿De qué va a depender eso? Eso se llama gerundio y depende de la función que tenga ese gerundio, este ing. Por ejemplo, en la que vos dijiste, es una función de verbo. Cuando tenga función de verbo, sí va a ser presente continuo y sí va a ser, ¿sí? El tema este. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a dar cuenta si va a ser verbo? Porque va a tener el verbo to be, que acabamos de ver, por eso te preguntaba cuál era el verbo to be, y el verbo con ing. Por ejemplo, digo, Silvia is teaching English now. Eso va a ser función de verbo. Pero va a tener otras funciones también ese ing. Fíjate cómo va a ser. Ah, por ejemplo, vos decís, I am learning English. En vez de studying, decís, I am learning English. ¿Qué va a pasar? Ese learning está funcionando ahí como verbo. Si estoy aprendiendo inglés, me decís vos. Ese es aprendiendo learning, ¿no? En ese sí está como verbo y está dando endo. Ni un problema. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo esa misma palabra, miren, fíjense, the learning of English is difficult, digo yo. No va a ser el aprendiendo. Imposible decir el aprendiendo de inglés. Claro. No. ¿Qué va a hacer si es un sustantivo? ¿Cómo lo va a traducir Lauti? Si vos te digo, es un sustantivo, Lauti, tenés cuidado. ¿Cómo va a ser? ¿Qué significado voy a poner? Fíjate, yo te digo, the learning of English. ¿Qué será? No va a ser el aprendiendo. ¿Qué va a ser como sustantivo? El estudio, ¿no El es? aprendizaje. El Ah, el aprendizaje. aprendizaje. De aprendiendo, aprendizaje, el sustantivo. El Sí, aprendizaje del inglés es muy difícil, digo yo, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí ya no quiere decir andando, de learning, lleva la ing, pero es aprendizaje, porque es función de sustantivo, ¿sí? O sea, claro. dependiendo del lugar, va a cambiar. Después, la misma palabra te digo yo ahora, the learning courses are very expensive, digo yo.
los cursos de aprendizaje, ¿sí? O sea, los cursos en general de aprendizaje son muy costosos, digo yo. Entonces ve ahí, no, lo más importante es curso, no es un sustantivo, sino que va a ser un adjetivo, va a modificar a cursos, ¿sí? Eso, ¿sí? Va a ser un adjetivo, el ing, no va a ser ando otra vez. Otra función más va a ser que diga objeto de la preposición. Objeto de la preposición. ¿Te acordás alguna preposición? Lo dimos en inglés uno. ¿Alguna preposición que te acuerdes? No, no me acuerdo. Ninguna. O sea, El, capaz que me acuerdo, pero no. mira, te digo yo. El on, el in, el off, el for, eso eran las Ah, preposiciones. sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Eso, Sí, esas sí. palabritas. Bueno, después de una palabra, de una preposición en inglés, siempre viene, ¿sí? Siempre viene un verbo con ing. Verbo, ahí te estoy diciendo otra vez verbo, ¿sí? Entonces yo digo, mira, you can learn English by, la preposición by, B larga Y, by repeating words, ¿sí? Puedes aprender inglés ujú, repitiendo, hago de cuenta que el by no está, me paso directamente al verbo, repitiendo las palabras, ¿sí? Sí. Una forma de traducir. Otra puedo decir yo, you can learn English, digo más, Lauti, you can learn English, puedes aprender inglés por medio, que va y crece eso, por medio de la repetición de palabras, ¿sí? Eso va a ser. Entonces, fíjate que ya voy teniendo como verbo, como sustantivo, como adjetivo, como objeto de la preposición, o sea que después de la preposición va a ir el ing. Entonces eso va a ser fácil de darte cuenta vos qué función va a ser. Y después hay otra más, una quinta, quiere decir gerundio relativo. ¿Qué quiere decir eso? Gerundio relativo es puro nombre nada más, porque en realidad la función es, después de un sustantivo va a venir un ing acá, ¿sí? Entonces yo digo de computer, working, de computer, em, using, running, this program, con ing. O sea, está modificando, postmodificador sería, ¿sí? Sí. Entonces ahí, eso va a ser gerundio relativo. Eso lo vamos a ver con ejemplo en la próxima clase para que lo vean bien, porque así en el aire es como que un poco complicado para darnos cuenta. Pero lo que más importante acá, en esto del gerundio, es que cada vez que ustedes vean una terminación ing, ustedes sepan que no siempre es ando endo, que depende de la función gramatical que tengan, va a cambiar de significado, ¿sí? Esto también lo dimos en inglés uno, la función gramatical y significado. Em, por ejemplo, en que cada vez que ustedes vean un ing, sepan que me tengo que fijar primero si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo, si es una función, objeto de la preposición o si es gerundio relativo, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que fijarnos primero. Entonces, si yo te pongo el último un verdadero o falso, te digo, todo ing significa siempre ando endo. ¿Qué me vas a decir vos? Que ¿Verdadero? no, me falso. Es falso. Muy bien, es falso. Es falso. ¿Y por qué? Si vos tenés que justificarlo, ¿por qué? Vas a decir que es Y falso. porque puede estar como verbo, sustantivo, gerundio Relativo, relativo o la otra que no me acuerdo. objeto de la preposición. Es. Entonces te digo así, mira, verbo primero, que es lo que vos dijiste. Estoy estudiando inglés, Sí, no estoy aprendiendo inglés. Después, un sustantivo, por ejemplo, el aprendizaje. Después digo los cursos de aprendizaje, o sea que el aprendizaje modifica, o sea, es un adjetivo. Después, objeto de la preposición, vas a ver una preposición y después va a venir un ing. Y sí, después el gerundio relativo, que es el que después de un sustantivo va a venir un ing. sí, Esas serían las 5 funciones que tiene para que vos digas, no toda vez que yo vea un ing voy a ponerle ando, endo, ni tampoco presente continuo. En este tiempo, en este tema, digo, gerundio, ya vamos a ver un tiempo nuevo, que va a ser ¿cuál? El presente continuo.
que es el que vos me dijiste, que estoy estudiando, estoy aprendiendo, ¿sí? Es eso. ¿Cómo lo vamos a formar? ¿Va a haber un sujeto? ¿Va a haber un verbo to be? ¿Cuál eran los verbos to be, Lauti, que me lo acababa de decir que no te acordabas Eh, cómo se llaman las personas? I, he, Ujú. she, eh, Esas son las we. personas, esas son las personas. Los verbos to be son el is, el are y el am. Ahora Ah, sí el is, decime el vos con Arial. qué persona va cada uno. El I va con el am, el ¿Qué he son? y el she va con el is y el they o we va con el are. Exactamente, exactamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es lo que tenés que saber para este tiempo. En inglés número uno, dimos presente simple, que se lo utilizaba para qué. ¿Te acordás, Lauti? ¿Para qué? Ese que yo te dije que era, em, que te dije que era, que se lo utilizaba para la rutina y que llevaba ese o ese cuando era he, she, it, ¿sí? Eh, Para afirmar o negar, ¿no era? sí, sí, para afirmar o negar, sí, obviamente, pero para la rutina, eso es lo que es más importante. Se lo utilizaba para expresar una rutina. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar de la rutina? Que ese tiempo va a ser para la rutina. Y este tiempo que estamos dando ahora presente continuo es una acción que se está realizando en este momento. Porque yo cuando les tomo inglés, digo, ¿cuándo se utiliza este tiempo, el presente continuo? Y a algunos se le hace un lío si la rutina, si algo en este momento. No, la rutina inglés uno, lo que dimos, ¿sí? Esto es algo que se está realizando en este momento o puede ser también utilizado para el futuro, ¿sí? Pero lo más importante es que ustedes sepan que se está desarrollando en este momento. ¿Estamos? Vos estás aprendiendo inglés, estás escuchando la clase de inglés ahora, es eso, ¿sí? Entonces, Sí. vamos a ir como redondeando de temas. El presente simple que diste en inglés uno, ¿para cuándo lo utilizabas? ¿Para qué? ¿Para describir qué? La rutina. La rutina. Eso es lo que diste ya, ¿sí? Eso va a Sí. seguir saliendo, Lauti, o sea, va a seguir en este inglés, porque el presente simple se utiliza muchísimo y sobre todo en en los textos técnicos, ¿sí? Porque como es una rutina, como describe lo que hace algo, va a seguir utilizándose. El, en cambio, en este tiempo, el nuevo que estamos dando en dentro del gerundio, el presente continuo se utiliza ¿para qué? Para describir una qué, recién dijimos, una Una acción acción. que se está desarrollando en este En preciso este momento, mismo- ¿sí? Sí. Y se forma con el verbo cual, ¿cómo dijimos? El sujeto, ING. el verbo con ing, pero antes del verbo con ing, ¿qué va? El verbo to be. Eso no El tenemos. chubí. Por ejemplo, digo, Sí. Lautaro is studying English now. Ujú. Lautaro está estudiando inglés en este momento. Ujú. O ahora. Sí. Entonces va a ir sujeto, presente continuo, otro tiempo. Entonces, además del gerundio, estamos dando el presente continuo también, sujeto, más verbo to be, que es el is, el are, el am, más el verbo con ing. Ese es el presente continuo, tema, primer tiempo verbal nuevo de este inglés. Ese sería el segundo tiempo verbal que demos después de inglés uno. Es la rutina, acá ahora un tiempo en este momento. A la vez estamos viendo el tema de gerundio. Gerundio, ¿qué es la de gerundio? Si todos dicen, no, tengo ni idea, profe, ¿qué es lo que es el gerundio? Es la terminación que ing. ING. Que acordemos, no, no siempre significa ando, endo, no siempre significa ando, endo, sino que vamos a tener que fijarnos qué función gramatical está teniendo para saber qué funciones puede tener ese gerundio lauti que ya recién me dijiste. Vamos a por parte. La primera, formando parte de este tiempo presente continuo, es que sea que un verbo. Ujú, Verbo. verbo. Después, otra función. Un Sí. sustantivo. Sustantivo, muy bien el aprendizaje. Y después otra más, como adjetivo. Ujú. Ese ing Sí. puede ser un adjetivo. Interesting, ¿ve? Cuando digo interesting, eso es un ing y eso quiere decir interesante, ¿ve? No quiere decir nada, no es un verbo.
Y después, otra más, cuando veas una preposición, después de la preposición viene un ing. Entonces, ese ing, ¿qué va a querer decir? Objeto de la preposición va a ser la función. Y después de la última, gerundio, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijiste? Me dijiste vos hace un rato. Eh, relativo, ¿no era? Eso, sí, gerundio relativo. Muy bien, gerundio relativo, sí, muy bien. Entonces, eso va a ser lo que incluye, ¿sí? Esta unidad. Y también, de paso, se ve dos estructuritas fáciles de Aris y de Arar. ¿Te acordás del cole eso o no? No sé si te acordarás. No. No. De Aris. De Aris quiere decir de Aris, las dos, acá te voy escribiendo. Para que vos veas cómo se escribe, porque si no, no te vas a dar cuenta. Acá te estoy escribiendo en el chat. De Aris and de Ar. Esos van a ser los temas. De acá, ahí te lo puse, mira. De Aris and de Arar. De Aris y de Arar, los dos quieren decir hay o existe. ¿Cuál va a ser la diferencia? Fíjate, si dice de Aris por un lado y de Arar por el otro. ¿Cuál será la diferencia? Que Liz como que está hablando de una cosa, o Ujú. sea, y el ar De de muchas. de muchas. De muchas. Singular de Aris, de Arar plural. Esa es la única diferencia. Sí. ¿Mm? Entonces, de Aris, yo digo, acá en este curso, mira ahora, de Aris only one student. Hay solo un alumno. Ujú. Y de Sí, Arar quiere decir hay muchos alumnos, muchos. que no sería el caso de hoy. Entonces, de Ararent, a lot of students in this El- course. Estamos entonces, el de Aris y el de Arar, ambos significan hay o existen. ¿Cuál es la diferencia? De Aris es para una sola cosa singular, de Arar para muchas. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, los temas hasta el momento. A ver, anda diciéndomelo vos, contame a ver, ¿qué es lo que escuchaste en la clase de hoy? Ya varios temas te dije. Sí, queriendo te digo, vale. el gerundio relativo, Ujú. el, bueno, repaso el presente simple, Bien. eh, Decime de paso, ¿para qué te lo utilizas el presente simple, que es el repaso así se empieza con inglés técnico 2, para la rutina, para la rutina? Muy bien. Y en este inglés acabas de ver un tema nuevo. ¿Cuál es? eh, Un tiempo nuevo, un tiempo. el tiempo continuo, El presente continuo. continuo, En inglés uno dimos presente simple, acá dimos presente, presente continuo, presente continuo. ¿Cómo se va a formar autista, te acordás? con el ing, Muy bien, pero antes del ing, que yo te dije, antes del ing, el, el sujeto, sí, pero antes del ing otra vez, está el ah, sujeto, el verbo to be, el verbo to be, eso, sujeto, to be y ing. Muy bien. Eso van a ser los temas, pero dentro de este tiempo va a estar dentro del tema de gerundio, ¿sí? sí, Porque va a estar dentro de la función de verbo. Ujú. Y cuando el gerundio sea eh, verbo, se lo va a traducir andando. Los demás casos, no. no, Entonces, porque va a ser un sustantivo que yo voy a decir learning, de learning no va a ser el aprendiendo, el aprendizaje. Pues digo como adjetivo de learning courses, los cursos de inglés, de aprendizaje. Y después digo, cuando tengo una preposición, después de la preposición va el ing. Y por último, gerundio relativo se llama, que es una de las funciones que tiene el gerundio. El gerundio, acuérdate que es la terminación ing. ing, Ujú. Que no siempre, acordemos, no, que eso lo aprendimos hoy. No siempre que vos veas una ing va a ser sinónimo de ando, endo, solamente cuando estés haciendo la traducción del el tiempo verbo, presente continuo, cuando tenga exactamente la función de verbo, solamente en ese caso. Muy bien, entonces, presente simple, revisión de inglés 1. Ya está, la rutina.
En este tiempo empezamos a ver, en este digo inglés 2 un nuevo tiempo verbal, presente continuo, que va a formar sujeto más verbo to be más verbo con ing. Eso va a tener la función de verbo dentro del gerundio. Y otra estructurita, una estructurita que quiere decir hay o existe. ¿Cuál era? Eh, there is y there are, Eso, there is y there are. Muy bien, there is y there are. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Dijimos ahí, Lauti. que el there is es solamente en singular y el there are estamos hablando de plural. Perfecto. Es eso la diferencia. Nada más que eso, ¿sí? Singular y plural. Y en eso vamos a basarnos la diferencia, ¿sí? Muy, pero muy bien. Eso. Ahora, el... entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para la próxima clase? Que tengas a mano la clase esta, la de gerundio, para que vayamos viendo en el texto, o si no, yo le voy a presentar otro texto para que vayamos analizando los gerundios, porque eso va a ser en el primer parcial, reconocer las funciones del gerundio, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan interpretar y traducir bien, ¿sí? Porque todos quieren ponerle ando, endo y no les va a dar, ¿sí? Entonces, eso vamos a Claro, practicar y vamos a practicar las funciones porque cuando le digo reconozca la función en el texto, generalmente no. Entonces, para que no se confundan, para que se les sea más fácil, vamos, le voy a presentar un texto o lo que lo tengan a mano ustedes de la clase y entonces vamos a practicar, ¿sí? Y vamos a empezar con el pasado del verbo to be en la próxima. Pero primero vamos a practicar, porque eso es lo que, y que lo tengas a mano a las clases sobre todo, ¿sí? sí. A ver, ¿qué te, qué te quedó así como más o menos en el aire o qué algo, o te quedó claro el lo de hoy? No, me quedó claro, pero tendría como que ver un poco más de ejemplos para aplicar el ing en Es, otros que no sean es, unos verbos, serían eso, sustantivos o en adjetivos. eso, eso, porque generalmente lo que más les cuesta es sustantivo adjetivo, porque el del presente continuo se dan cuenta porque está el verbo to be, el de la preposición porque está una preposición, pero los demás casos, no. Claro. Entonces, eso, sí, exactamente. ¿Y qué es lo que sí te quedó claro? Si algo te quedó claro. No, lo del derir y alterar me quedó claro. Y Bien. lo del que el ing no siempre va con ando y yendo, sino que puede ser en, en otras, con Eh, otras cosas. tener otro significado. Claro, Ujú. Sí, o sea que no se traduce ando en dos siempre, solamente claro. como verbo. Exactamente. Muy bien. Y que la próxima clase que va a tener que tener a mano vos ahí. La clase esta, Esta y la que sigue. la que Ujú. sigue. Si Dios quiere y podés verla, ¿sí? ¿Vos estudiás solamente o trabajás también? No, estudio solamente. Bueno, entonces vas a tener hace un tiempito para que el Sí, lunes o el fin de te fijes, para que no se te vaya acumulando, porque en realidad hay mucha diferencia entre inglés uno y este, ¿sí? Entonces para que vos vayas viendo despacito, porque al estar en todas las clases y ya la fundamental es esta es uno de los principales, es importante para que vos tengas que, ¿cómo se llama? Para que vos tengas que en claro los temas y puedas hasta... ¿Promocionaste Inglés Unido, Lauti? sí, Perfecto. Bueno, vamos por otra promoción entonces ahora. Así que ya, si ojalá. seguiste las clases así, vas a ver que sí. Así que bueno, porque lo que yo voy dando acá es lo que yo después voy tomando, ¿sí? Así que Sí. bueno, gracias por haber estado solito ahí. Primero largaron dos, él se fue a trabajar, ahora me puso acá Gonzalo. Sí, 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 se fue a porque ya, trabajar. ya sé, cuando él desaparece así es porque en las clases también aparece. Así que sí, porque era mi alumno. Así que bueno, desde ya bienvenido a Inglés 2 que ya que no te conocía, así que un gusto porque estuviste ahí, me respondiste y todo solo. Muy bien, mi compañero. Así que bueno, Lauti, es un gusto y bienvenidos a los demás, todos los que están ausentes, pero le doy la bienvenida a Inglés Técnico 2
con Silvia, Karina, para que en la próxima clase sean muchos más, ¿sí? Así que desde ya, gracias, Lauti, y espero que te haya quedado claro aunque sea algo. No, profe, igualmente, Gracias. gracias. Que andes bien. Nos vemos el próximo Nos martes. vemos. Gracias. Bye bye. Bye.